hacer este culto. Bendito Señor, en este momento nos presentamos ante ti, sintiendo en nuestro corazón el gozo de estar otra vez en el templo, de poder buscar en ti, oh Dios, la dirección de nuestra vida. En este momento, desde el cielo, pedimos la unción del Santo, la unción todopoderosa, oh Dios, que tenga que ver con cada cosa que se va a ver en este culto, tanto las oraciones como los cánticos y la palabra que va a ser exhortada, todo aquello, oh Dios, lo encomendamos en tus manos y confiamos plenamente en tu misericordia, tu amor y tu poder. Gracias, Dios mío, por todo. Recibimos todo esto en tu nombre maravilloso. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Buenos días, mis amados hermanos. Una alegría de estar aquí nuevamente, juntos en armonía, como dice la palabra del Señor. Vamos a comenzar con un hermoso himno, ya que estamos entrando, o ya entramos en el mes de nuestro Señor Jesucristo, que para el mundo significa afán, estrés, regalos, y para nosotros lo más lindo que puede haber habido en este mundo. Tenemos el regalo más hermoso entre nosotros, en nuestro amado Señor Jesucristo, que nunca nos deja. Entonces vamos a comenzar este culto con el himno número 64. Se oye un son en alta esfera. En el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, ahora tendremos una hermosa, hermosísima lectura bíblica. Esto queda en el Salmo 19. Lo vamos a hacer en forma alternada, ¿ya?
Lleva por título Las obras y la palabra de Dios. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Noche declara su sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y la mediación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Hermoso salmo. Ahora tendremos una oportunidad para cantar dos coros en alabanza a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Uno es: eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y el segundo: con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Gracias al Señor. Buenos días, hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor. He venido a alabar y bendecir el nombre del Señor este día, ¿cierto? Porque Cristo es la única razón de nuestra adoración. Ese es el motivo por el cual estamos. Vamos a declarar esto cantando esta hermosa alabanza con el cual vamos a gozarnos en la presencia del Señor, alabando. Eres tú la esperanza que
Y Él ha sido quien nos ha redimido. Vamos a cantar esta alabanza también. Dice así. Ahí. Con tu sangre nos has redimido. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Que tu linaje fue tu lengua y nació. Nos has hecho
sí. Pensé que se había caído acá, en otro lado. Bueno, ahí me escuchan bien, ¿no es cierto? Quiero darles gracias por la cantidad de saludos y cosas que han hecho ustedes con este siervo. Les agradezco muchísimo por lo que están haciendo y confío plenamente que el Señor me permitirá estar mejorando en todas las cosas que pueden estar flaqueando. Así que entregamos todo nuestro ser en sus manos. Tenemos la responsabilidad, ¿no es cierto?, de estar con nuestro Dios, nuestro Señor. Y estamos orando permanentemente por toda la congregación, esperando, ¿no es cierto?, que habrá pronto más número que se pueda congregar acá en este templo. Así que agradecemos desde ya todo lo que están haciendo ustedes, que son fieles en congregarse, que están sosteniendo la obra con sus diezmos, con sus ofrendas, que están llevando adelante la vida de esta congregación. Así que sigamos orando, hermanos queridos, con mucho esfuerzo por la iglesia. Sigamos orando por todo el cuerpo cristiano que hay en el país. Es un momento muy necesario. Necesitamos la oración más que nunca. Está por escogerse un presidente en los próximos días y tenemos que estar seguros nosotros de que cualquiera sea el resultado, igualmente nuestro Dios va a estar al frente y vamos a estar siguiéndolo a Él. Por eso, desde ya damos gracias a Dios y pedimos que todo el pueblo cristiano sea verdaderamente del Señor. Gracias, doy por todo eso y vamos a seguir entonces con la reunión. Número 33. Gloria al Cristo. Jesús.
A continuación, tendremos la lección número 5, la unidad de la raza humana. Nos va a compartir esta lección nuestra hermana Juanita Burgos, ¿ya? Está en Hechos, capítulo 17, del 22 al 28. El Señor le bendiga a mi hermana Juanita. Saludar a cada uno de mis hermanos con gratitud en el corazón por lo que hemos estado diciendo desde que nos podemos volver a reunir físicamente, respetando los aforos y las indicaciones sanitarias. Dar gracias también al Señor por este estudio, que son 13 estudios que ya se iniciaron, como bien anunció mi hermana, la número 5 nos toca hoy día, donde estamos efectivamente hablando de la raza humana, del origen, las doctrinas y por sobre todo el plan de redención, que es lo que va a dar término a este estudio, pero vamos a ir mencionando en la medida que avanzan las lecciones. Saludarles es de mucho gozo, hermanos, y creo que una de las alabanzas que pudimos entonar era precisa para esta lección. Eso no es casualidad, porque los hermanos buscan justamente los mejores himnos, las mejores alabanzas, que de alguna manera van articulando los temas que conversamos, y somos verdaderamente una sola raza, somos una sola nación, y nosotros desde que aceptamos al Señor Jesucristo, además, formamos parte de una sola familia, la familia cristiana, y yo le pongo apellido evangélica, porque hoy día muchos se dicen cristianos, pero no es suficiente. Hoy día tenemos que ser cristianos evangélicos. ¿Y quién es ese cristiano evangélico? El que aceptó al Señor Jesucristo, reconoció su condición de pecado y dijo, sí, yo necesito de esa sangre derramada en la cruz y yo quiero ser salvo, limpiar mis pecados y ser una nueva criatura. Y además, como evangélicos, compartiendo el evangelio a diario, en cada palabra, en cada gesto, en un gesto, imagínense, cristiano evangélico, en cada mirada, en cada palabra que podemos pronunciar y compartir con otros, ahí estamos dando ese testimonio. No basta siempre hablar, pero hoy día creo que es muy necesario hablar. No podemos ser cristianos evangélicos como por ahí yo hace muchos años lo mencioné en una lección y más de alguno también, esos cristianos que son como de una agencia secreta, así como policías secretos, que nadie lo descubra, ¿no? Al contrario. Bueno, hoy día justamente el título es la unidad de la raza humana, y esta palabra ya en el título, unidad, nos tiene que abrir nuestra mente, nuestro corazón y sentir que somos uno solo. Vamos a ver desde dónde nace esta unidad de la raza humana, porque cuando nos miramos, hoy día sobre todo a nivel mundial, porque ya antes habían países que se destacaban por recibir muchos extranjeros, nosotros no estábamos en ese listado, y nos admirábamos y nos sorprendíamos, y cuando veíamos a algún extranjero, un turista por ahí hablando en otro idioma, a lo mejor en Santiago en el metro, en los lugares turísticos, pero hoy día es una realidad. Entonces, y uno podría decir, ¿de verdad que somos una unidad en la raza humana? ¿Somos tan diferentes o no? Somos diferentes. Tenemos aquí presente a nuestro hermano Dumorne, que también estuvo de cumpleaños en la semana. Y nos vemos nuestro color de piel, vemos nuestras estaturas, unos muy bajitos, unos muy altos, lo vemos también en la manera de hablar, y a pesar de todo eso somos una unidad. Y vamos a desarrollar esta idea para entender de dónde viene esta unidad. Ya vamos a mencionar dónde están los versículos, pero quiero destacar algo. Esta unidad se debe a que toda la humanidad, es decir, toda, usted, yo, los antepasados, y de todas las nacionalidades, y de toda raza, y de toda nación, como decía la alabanza, proviene de un solo matrimonio. Y ese matrimonio, ya lo hemos estudiado, es Adán y Eva. De ahí provenimos todos. Entonces, hay un material genético también, ¿por qué no decirlo? Y lo vamos a revisar, porque Dios cuando hizo al hombre encontró que todo estaba bien, ¿o no?
perfecto en su organismo, en su funcionamiento, desde el nivel celular, desde ahí partió. Y luego hizo a la mujer, que también ya lo estudiamos, y lo aprobó y buscó en esa mujer esa ayuda idónea y los bendijo y les dio una tarea que tenían que fructificar la tierra, tenían que multiplicarse, o sea, tenían que tener hijos. Y desde ahí nace esta unidad. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué muchos no nos parecemos a Eva? Si me imagino así súper perfecta ella, ¿por qué no todos tienen cara de Adán? ¿Cierto? El Adán, por lo menos el prototipo. Veamos qué pasó. Todos, hermanos, a raíz de esto, dije hermanos en la fe, ¿cierto? Ahora les digo que todos somos entonces hermanos también. Y aquí en esta frase se resume hoy lo que vamos a estudiar. Vamos a ir entonces a la lectura de Hechos 17, del 22 al 28. Y leo en el nombre del Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Qué hermosa palabra. Amén. Amén. Ellos fueron, y primero que, continuando, digamos, primero que todo, nosotros ya podemos destacar en lo que acabamos de leer esta gran verdad. Adán y Eva son nuestros padres. Ellos fueron obra de ¿quién? De Dios que los creó. Ellos, lamentablemente también de ellos heredamos, además, este pecado, la desobediencia que apartó al hombre de Dios, hombre-mujer. Pero también tenemos a Jesús. Y aquí yo digo, porque podría ser bien catastrófico que nos quedáramos hasta aquí con la lección. De ellos también heredamos el pecado y la separación del hombre con Dios, esta comunión perfecta que tenían. Y aquí yo pongo, dice, pero, atención, también tenemos a Jesucristo, que llamaremos en el estudio más adelante el segundo Adán o el postrer Adán. Y en este último Adán, Jesucristo, que es un hombre que vivió sin pecado, que nació como hombre, pero es el Hijo unigénito de Dios, en él somos reconciliados con Dios Padre. ¡Qué maravilloso! Y por medio de Cristo recibimos ¿qué? Salvación y vida eterna. Amén. Ahora, desde ese momento pasamos a formar nosotros parte de esta gran comunidad cristiana evangélica, que yo quiero agregar esa segunda palabra. Somos esta gran comunidad espiritual, cristianos evangélicos. Somos parte del cuerpo, somos la iglesia de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Y los cristianos evangélicos sabemos que todo lo que fue creado, la naturaleza, los animales, como le leímos, los cielos y la tierra, fueron creados por Dios. Y Dios, con ese mismo amor, con esa misma perfección, logró, ¿cierto? Y quiso darle vida a un hombre. Y nace así la raza humana, que vamos a repetir varias veces la lección. Se trata de los primeros hombres, esta primera pareja, Adán y Eva. Nosotros como cristianos, queridos hermanos, debemos tener claridad y certeza de nuestro origen. Tenemos que tirar por la tierra toda teoría de cómo el hombre llegó a la tierra, cómo nace el hombre. Toda teoría. Porque incluso aquellos que no creen
incluso aquellos que demuestran a su manera que Dios no existe porque no lo ven, vemos nosotros en la antigüedad que ya no lo veían, pero aún así sabían de su poder y igual le tenían un altar al Dios no conocido, por si acaso, también lo adoraban. Pero sabían que había un Dios que no era palpable, no era hecho de manos de hombres. Y aún así aquellos que no creen en Dios también tienen este origen y aunque no lo acepten, porque ellos prefieren buscar otras teorías y aunque no lo crean, todos, absolutamente todos, somos creados por Dios y provenimos de este único matrimonio Adán y Eva. Por lo tanto, digo, todos por este matrimonio somos pecadores, pero como lo dijimos y podríamos poner una carita feliz, como últimamente he estado poniendo en mis estudios, pongo una carita feliz. Una carita feliz porque todos sin excepción, mire, todos sin excepción somos pecadores, pero todos sin excepción, y ahí viene la carita feliz, podemos ser salvos y reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Es la mejor noticia, es el Hijo de Dios. Este será este último punto que vamos a tratar en la lección de hoy día. Por eso nos vamos a seguir con esta idea de que Jesucristo es el que nos da salvación y vida eterna. Lo vamos a ver al final del estudio. Veamos entonces en esta lección número 5, que es la unidad racial del ser humano. Veamos esta unidad, porque cuando escuchamos la palabra racial, como que pensamos como que discriminación. No es el título, es la unidad de raza que tenemos todos los seres humanos. Atención, porque el hombre, como bien lo hemos estudiado, como bien lo sabemos, como bien tenemos que tener esta certeza, esta convicción, es de origen divino. Amén. Esto desecha la teoría de la evolución, desecha la teoría de que nacemos de una célula que por casualidad se multiplicó, se convirtió en rana, que después no sé qué, y que fue el mono el que evolucionó finalmente. Esa es otra teoría. Escuche la palabra teoría. No está comprobado. Se cree, piensan, aquellos que no aceptan que Dios, creador del cielo y de la tierra con la perfección, creó al primer hombre y luego a la mujer. Amén. El hombre, si fue creado, ¿cierto? Eso de origen divino, no significa que el hombre es divino. Cuando digo hombre y mujer. Estoy hablando de la raza humana. No es que seamos divinos, porque el hombre ha querido entender eso también muchos y alcanzar poder, igualarse a Dios. Vamos a ver qué pasó con estos primeros hombres que también quisieron igualarse a Dios, incluso llegar al cielo físicamente, con una infraestructura, digamos. La creación fue creada y decretada por Dios. Hay muchos versículos, queridos hermanos, en Génesis del 1 del 26 al 30, pero los van a leer en su hogar. Yo voy a leer Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y en su nariz sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí tenemos un versículo maravilloso que dice que Jehová, Dios, creó al hombre. Es necesario tener la convicción de que el ser humano es producto de un acto creativo de Dios Todopoderoso, un acto tremendo de amor, y no somos un proceso de evolución. Cuando a veces muchos piensan, dicen, no, pero voy a ir cambiando con el tiempo, como que cree que va a evolucionar. No. Hace poco había una teoría, un par de años, bastante cercano, sí, que decía que los niños que estaban naciendo iban a empezar a perder esta falange, porque eran muy computines, son muy rápidos, y trataron de comprobarlo. Claro, pero si nos medimos toda la falange, yo creo que así como somos únicos, las tenemos, no sé, 0,5 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro, claro que la tenemos diferente, porque somos diferentes, desde el momento que ponemos nuestras huellas, son todas diferentes. Así que esa es una teoría, no está evolucionando, sino porque Dios lo hizo desde un principio, al hombre lo hizo perfecto, era bueno, él aprobó su propia creación. Entonces, hay que desechar. No estamos en un proceso de evolución. Lo que sí que podemos estar es en un proceso de crecimiento espiritual, muy necesario, porque no podemos quedarnos guaguas espirituales. Y lo hemos dicho en otras clases también.
¿Usted estaría tranquilo si tiene una guagua y tiene 1 año y no habla? ¿Estaría tranquilo si su hijo ya tiene 2 años y no camina? Todavía estaría pensando, no, pero ya va a caminar, ya va a hablar. ¿Qué habría hecho? Lo lleva inmediatamente a un especialista, ¿o no? Le mira, le mide los pies, las piernas, si las tiene derechitas, si no sé qué, si las caderas. Entonces, ¿por qué no nos afligimos así cuando no tenemos crecimiento espiritual? ¿A quién debemos acudir? A Dios mismo. Pero no puedo solo orar, tengo que irme a esto, al estudio de la palabra, para crecer espiritualmente y no quedarme una guagua o gatearme todo el tiempo. Hay que caminar, hay que crecer como una semilla plantada. Y luego debemos dar frutos. Y poquitos frutos, ¿o no? ¿Qué dice la palabra? Frutos en abundancia. Exactamente, dice. Bueno, la unidad racial de este ser humano. Ya sabemos que todos tenemos un tronco genético que viene, alumnos de esta mañana, escuela dominical y en sus casas, de Adán y Eva. Ya, ahí ya se va quedando tranquilo el profesor porque si ya estamos entendiendo, ¿ya? 2 versículos bíblicos para reforzar esta idea, porque a veces estudiamos mucho, incluso los maestros, a veces nos vamos a un versículo, a mí me ha pasado muchas veces, digo, nunca lo había leído en 58 años, bueno, supongamos que aprendí a los 6, en 52 años, nunca lo había leído, y yo leo la palabra, porque la palabra es así, abundante. Bueno, 2 versículos para reforzar esto de que tenemos un tronco genético único de Adán y Eva. Hechos 12:26, la primera parte del versículo dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y de una sangre ha hecho todo el linaje. Malaquías 2:10, 3 preguntas, que yo resumo, extracto un poco los versículos. El versículo. ¿No tenemos todo un mismo Padre? Primera pregunta, Malaquías 2:10. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Tercera pregunta. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Me gustan las 2 preguntas. ¿No tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Malaquías 2:10. Generalmente el versículo que viene a nuestra mente en Malaquías es 3:10, ¿o no? Trae todos los diezmos y ofrendas al alfolí. Bueno, 2:10, un capítulo antes. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, para reforzar esta idea del tronco genético de que Adán y Eva son nuestros padres. El racismo no es parte de la enseñanza bíblica. El racismo no es parte de nuestra iglesia cristiana evangélica. Todos tenemos el mismo origen. No nos parecemos algunos en nada físicamente. No nos entendemos. Yo recuerdo todavía cuando llegó nuestro hermano Dumorne, que menos mal que hablaba francés, porque creol no, nadie casi lo habla, porque es propio de ustedes. ¿C'est vrai, monsieur? C'est vrai. Y pude ayudar un poco. Era diferente hasta en su manera de hablar en su idioma nativo. Y estaba ahí, y saben que ahí, me voy a detener solo un minuto, siempre me pregunté por qué se me puso en el corazón, ¿no?, una terquedad, cuando postulé a la universidad, que entre paréntesis, si hay algún joven, ya están dando la prueba estos días, en estas horas creo, yo no quedé la primera vez a la universidad en Santiago, porque tenía que ser en Santiago, éramos 7 hermanos y yo era la quinta, en fin, tenía que ser Santiago, no había otra opción. No quedé a la segunda vez, tampoco, porque primero en Talca, después La Serena, y me iba alejando, y no. Pero mi papá me dijo, tiene que dar de nuevo la prueba. Y a la tercera quedé. Me costó, pero se puso en mi corazón pedagogía en francés. Y dije, ¿pero cómo? Mi papá me decía, pero hija, ¿qué eso? Estudia en castellano en ese tiempo, matemática, química. Bueno, yo dije francés y me fui nomás a estudiar francés, pedagogía a la Universidad de Santiago, obviamente sí era de allá. Y con los años, de repente dije, ¿por qué no habré hecho caso? Porque francés desapareció del estudio, de la enseñanza. Y me quedé ahí con mi francés sin nada. Bueno,
pero se abrió una oportunidad en el campo directivo de los colegios, que el Señor me dio, por supuesto, para formar parte de los equipos directivos. Y cuando conocí a Monsieur Dumorne, me dice el sostenedor del colegio, estaba en una reunión, nada que ver, una reunión de trabajo, y 3 cabezas más allá me dice, ¿cómo le ha ido con los haitianos? Me dice él así. Y yo me sorprendo porque Dumorne había llegado hace un par de días a Chile. Y yo le digo, en la iglesia justamente llegó un joven, ¿y querrá trabajar? Sí, le digo yo, claro que quiere trabajar. Dumorne, monsieur, allez, vení, s'il vous plaît. Y ahí viene, y así encontró un trabajo. Y ahí yo dije, bueno, señor, si para esto estudié pedagogía en francés, listo. Está hecho. Está hecho. Solamente para conocer a Monsieur Dumorne. Bien. Y la gloria para el Señor. Después se quería casar, pero no les voy a contar todas las historias que hemos tenido con Monsieur Dumorne. Se quería casar y estaba con la hermana Mari en el registro civil. Y me llama. Me dice, hermana, no se puede sacar la hora, tiene que haber un intérprete. Tienen que explicarle si es sociedad conyugal, si es separación de bienes. Obviamente que le aconsejé sociedad conyugal. Claro, porque así tiene que ser, pues si somos matrimonio. Espero que no esté arrepentido mi hermano. No. Bueno, y así también se celebró después aquí en la iglesia su matrimonio y también hay algo apoyamos. Bueno, y así son los misterios y los caminos del Señor, ¿o no? Y creo que ha sido mi máxima expresión de traducción de 5 años de francés. Mon Dieu. Bueno, sigamos entonces que el racismo, hermanos, no es parte de la enseñanza, de la cultura de la iglesia cristiana. Nosotros tenemos que defender eso, ¿cierto? Porque somos todos de una misma raza. Existe una unidad genética propia del ser humano, ya lo vimos, entonces de origen divino, Dios nos creó, esta unidad racial, todos de la misma sangre. Vamos al punto número 3, hay una unidad psicológica del ser humano. Cuando uno lee esto dice, como que psicólogo, no sé, alguno así como, no, nada con el psicólogo, con la psicología, pero yo voy a traducir este subtítulo de la unidad en el fondo del comportamiento común que tenemos todos los seres humanos, porque hemos heredado el pecado también de Adán y Eva. Somos de diferentes culturas, costumbres, etnias, en fin, pero esta unidad común del comportamiento del ser humano, cómo responde el ser humano, lo vamos a ver 2 versículos que nos van a ayudar para apoyar esta parte. Primera de Reyes 8:46, la primera parte del versículo dice, si pecaren contra ti, ¿por qué no hay hombre que no peque? Ahí está esta unidad psicológica. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, todos somos pecadores. Y si reconozco eso, significa que yo necesito que alguien me libre de ese pecado. Necesito un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Ya se viene la última parte de la lección, justamente la redención que encontramos en Cristo Jesús, el segundo Adán, para entenderlo, o el último Adán. Podemos recibir educaciones diferentes, recibir herencias de tradiciones, culturas, se traspasan de familia a familia, maneras de celebrar cumpleaños, maneras de pasar la Navidad, que ya se nos viene, maneras de educar, en fin, de preparar alimentos, de ordenar. Podemos todos recibir algo muy, muy, muy diferente, pero lo que tenemos en común es nuestra naturaleza de pecado. Este comportamiento común heredado por la desobediencia de este hombre y mujer, de Adán y Eva. Esta es la unidad, hermanos queridos, psicológica que nos puede llevar incluso a la muerte física. Todos necesitamos reconocer en Cristo Jesús el Señor y Salvador de la vida. Solo en Él somos nuevas criaturas, en Él, Jesucristo. Nuestra naturaleza, dice el estudio, es psicofísica. O sea, tenemos una parte física que claramente se desgasta, ¿cierto? Y se enferma a veces de manera inesperada, o se envejece hasta que se apaga. Pero también tenemos una parte espiritual, y esa es la parte maravillosa porque esa es la parte, ¿cómo es? Eterna. Importante porque nadie puede ser santo ni antes ni después de la muerte, porque tenemos esta naturaleza.
Otro punto importante es la unidad ahora lingüística original de la humanidad. ¿Qué pasó? Todos hablaban el mismo idioma. ¿Cómo podemos entender eso? Exactamente qué idioma, no, los más estudiosos dicen que hebreo no era. El que haya sido, ¿ya? Pero mire qué importante porque era de una riqueza lingüística tremenda. Desde Adán hasta Noé, más o menos dura esta lengua única de los seres humanos que traspasaban y se le enseñaban, obviamente, a los padres a los hijos. Dios entregó al hombre este maravilloso don del habla, del lenguaje. Ambos conversaban diariamente en el huerto. Vamos a revisar algunos versículos. Algunas frases, que yo no las voy a leer ahora todas, están en Génesis 3, del 8 al 9. Hay frases maravillosas, como estas. Mire, dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Si uno oye una voz, así que fuera un extranjero, por más oreja que usted le ponga, no va a entender nada. Dice, parece que dijeron, parece. Sí que algo sabe uno de inglés, de chino, no sé. Pero ellos oyeron la voz de Dios que se paseaba y entendían perfectamente. Otra frase que aparece aquí en Génesis 3. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, no le hizo así, lo llamó audiblemente. ¿Y dónde estás tú? Así le dijo Dios, ¿dónde estás tú? Seguramente por ahí detrás de un árbol. Y el hombre respondió, o sea, para yo responder tengo que entender exactamente cada palabra. A eso se debe que tenían un solo idioma, una sola lengua. Desde aquí, desde Génesis 3 hasta el versículo 24, hay una conversación entre Dios y el hombre y la mujer a raíz de la desobediencia. Pero son conversaciones claras y entendibles, porque le quedó claro al hombre y a la mujer, a este Adán y a este Eva, que habían desobedecido y que además se venía una serie de cambios en la relación que tenía hasta ese momento Dios con el hombre y la mujer. Y los términos lingüísticos le permitieron perfectamente a Adán y Eva comprender las consecuencias de la desobediencia. Que si usted las quiere releer, busca en su casita Génesis 3 y se lee hasta el versículo 24, que es donde termina. ¿En qué momento se pierde esta lengua única? Es un evento muy conocido. Babel, la construcción de Babel, la torre de Babel. Con la confusión lingüística en Babel, después del diluvio, o sea, duró hasta Noé, y yo digo aquí, puse en rojo, increíblemente los hijos de Noé fueron testigos de las maravillas que hizo Dios, del cumplimiento de que venía el diluvio, del cumplimiento de haber construido por tanto tiempo esa barca, de que se rieron, se burlaron, y ellos ayudaron ahí a cortar palo, a amarrar, en fin. Ahora están repitiendo una serie en la tele que uno dice, eso no es bíblico, pero hay partes que más o menos grafican este hecho. Ellos fueron testigos y sobrevivientes, pero aún así ellos intentaron crear un estado diferente por esta separación del pecado de Dios con el hombre, un estado diferente al que el padre, su papá Noé, les había inculcado desde niño, sin reconocer a Dios. O sea, se habían salvado del diluvio y trataron a estos hijos de manera sorprendentemente mala. Eran más bien ateos, dice el estudio, con todas las muestras que daban. Y así querían rechazar los mandamientos y ordenanzas de Dios que escucharon desde pequeños. Se negaron a eso. Y en Génesis 11:1 tenemos una confirmación de esto, de que hasta ahí la lengua era una sola. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Qué maravilloso sería eso, que todos habláramos el mismo idioma. Pero ya pelearíamos para que nosotros diríamos que sea el español, porque lo conocemos. Iba a decir los gringos, pero los que hablan inglés querrían que sea el inglés y los chinos querrían que sean los chinos, y los árabes, en fin. Por esta razón, avanzaron, como tenían una sola lengua y se entendían en todas sus palabras, avanzaron mucho en el proyecto de la construcción, no solo de la torre, de una ciudad. Y una torre que pretendía, ¿cuál era la pretensión de ese proyecto? Ellos querían llegar al cielo para ser igual o superior a Dios. Dios hasta ahí los deja, pero en ese momento, una vez más, Dios interviene por amor
para detener este proyecto maligno de querer igualarse a Dios. Y en Génesis 11:7 leemos, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla del compañero. Y fueron de esa manera dispersos por toda la tierra. Aquí se originan las lenguas, los dialectos y los grupos humanos. Hasta el día de hoy se esparcieron, se tuvieron que agrupar, ya si tú me entiendes, vámonos juntos, y se esparcieron, dice, sobre la faz de la tierra. Muy relevante es un dato que sale en el estudio, que está basado, dice, en un estudio histórico y comparativo que resume así. Estas son palabras de hombre, un estudio de los seres humanos. Es posible constatar que todos los idiomas provienen de un tronco lingüístico común, con vínculos y orígenes comunes. Entonces esto reafirma la unidad lingüística original de la humanidad. Eso lo dicen estudios de ahora. Ellos dicen, es posible, pero nosotros sabemos que es así. Entonces, esta unidad fue rota porque, porque Dios no iba a permitir, ¿verdad?, ese nivel de rebeldía, ese nivel de desobediencia, y ahí interviene Dios. En Génesis 11:9 leemos así la palabra del Señor. Por esto fue llamado el nombre de aquella torre Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Todo esto desencadenó mínimo un caos, palabra muy popular hoy día. Desencadenó un caos y una vez más el hombre se rebela contra el Creador, pierde la bendición de lo que significaba tener una sola lengua, donde todos se entendían desde la más pequeña palabra, expresiones, y hoy sigue pasando por rebelarse, ¿cierto?, a lo establecido y ordenado por Dios. Hoy día somos testigos de caos y aberraciones y de una escalada de inmoralidad a causa de la revelación de lo que Dios ha establecido. Lamentablemente somos testigos hoy día de lo que está pasando, de lo que se está legislando, de lo que se está priorizando. Bueno, pero el Señor, este Dios todopoderoso, lleno de misericordia, de justicia, de amor, es el mismo que cuando estaba creando la rosa, el clavel, el perrito, el león, el tigre, es el mismo que nos acompaña hoy día. Porque Dios es el principio y es el fin. Dios es inmutable. Dios no cambia. Así que sintámonos llenos de gozo y de fortaleza, porque ese mismo Dios es el que nos acompaña hasta el día de hoy y tiene una promesa maravillosa, porque dice que nos acompañará hasta el fin del mundo. O sea, el fin del mundo existe. Sí, porque pensamos que hay gente que dice, no, yo creo que no. Por ahí dice un versículo, el Señor dice, no retarda la promesa. Algunos creen que la tiene por tardanza. ¿Qué es lo que está teniendo el Señor? Es misericordia, porque no quiere que nadie se pierda, que nadie no sea salvo, sino que todos vayan al arrepentimiento. Qué paciente ha sido Dios en su infinito amor. Ahora viene este último punto. En Cristo somos uno. Somos uno y como dice la palabra, en Cristo somos más que vencedores. Este pecado universal de Adán, que ya hasta a esta altura podríamos estar medios enojados con Adán, mínimo, ¿no? Pero nosotros también somos desobedientes, también nos apartamos, también no agradamos a Dios con cada palabra, con cada gesto, con cada tiempo dedicado a Él. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, importante porque mire, un jueguito de palabras, escribe a la iglesia de Roma, entonces los destinatarios son los romanos, por eso que el libro de la Biblia se llama Romanos. Y escribe en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aunque el pecado de Adán fue particular, lo hizo él con Eva, las consecuencias fueron universales. Un pecado particular, la consecuencia universal. Y me quedé pensando que a veces el pecado de un padre, de una madre, también lamentablemente se lo traspasa a sus hijos y a los nietos. Por eso que uno tiene que existir. Es como, eso pasó hace tanto tiempo. Ya Dios, ni yo me acuerdo. ¿Qué se va a acordar Dios?
No es así, hay que arrepentirse de los pecados, de las faltas, más si están aquí vivas y conscientes. No heredemos a nuestras familias nuestros pecados. Limpiemos nuestro corazón por la sangre de Cristo. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no nos podemos quedar ahí nomás, porque si no sería, Señor, qué terrible. Consecuencias universales del pecado de Adán y Eva, nuestros padres. De inmediato se sentenció la muerte espiritual. También iba a experimentar, que lo heredamos, la muerte física. Y aún cuando Adán vivió muchos, pero muchos años, fueron 930 años, murió igual. Ahí murió. En Génesis 5:5 aparece el texto perfecto, dice, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. Podría haber dicho 930 años. Y uno dice, y si se queda ahí, murió. A causa de su pecado. Por lo tanto, la experiencia de la muerte física es común a toda la humanidad. Y aun cuando es dolorosa la separación con nuestros seres amados, hay esperanza en la resurrección en Cristo Jesús. Amén. Para terminar esta lección, la lección se llamaba, no sé si quedó puesta ahí, la unidad de la raza humana. ¿Quién? Yo pregunto. En Jesucristo, este segundo Adán, todos podemos ser salvos. No es exclusivo, es todo, sin distinción. Pregunto, ¿quién ya alcanzó salvación? A ver, levante la mano. Atrévase, levante la mano. ¿Quién alcanzó salvación? Tiene seguridad. Entonces todas esas manos levantadas, incluyendo la mía, es porque somos súper buenos, somos súper cristianos, nos pasamos. Eso es porque hemos aceptado la sangre de Cristo. Y después de tener su experiencia del nuevo nacimiento, de haber bajado las aguas del bautismo, ¿usted nunca más pecó? Somos pecadores. Por eso que tenemos que estar en una constante reconciliación con Dios, confesando nuestros pecados, porque ahí dice que Dios, Jesucristo dice, fiel y justo para perdonarnos y librarnos de ese peso, de ese dolor. Todas las consecuencias del pecado de Adán, hermanos queridos, fueron desechas, eliminadas, limpias por Jesucristo. Y en la carta de Pablo a los romanos, Jesucristo es identificado como este último Adán. Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, este Adán, murieron los muchos, abundaron muchos más para los hombres la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. En todo el capítulo 5 de Romanos está esta explicación de Pablo que se llama al inicio del capítulo Adán y Cristo. 21 versículos que te tienes que ir con tarea. Dice que no hay que mandar tareas para la casa hoy día, pero esta tarea hay que llevársela. ¿Qué tienes que leer? Tienes que leer Romanos 5, son 21 versículos que tienes que leer para reforzar este concepto, esta idea, esta verdad maravillosa. En 1 Corintios 15:45, mire qué hartos versículos, es maravilloso porque siempre hemos dicho que cuando uno haga una lección y no tenga ninguna cita bíblica, es puro invento, puede ser de uno, se puede equivocar uno y decir un error, pero basado en la palabra de Dios, aquí, que no se le puede poner ni quitar, que está todo lo necesario. 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, Jesucristo, espíritu viviente. Así es Jesús, el Hijo de Dios, espíritu viviente. Claramente de Adán proviene toda nuestra naturaleza, ¿verdad? Física, corporal, que muere como organismo, pero de Jesucristo, este postrer Adán, recibimos nuestro cuerpo espiritual en la resurrección. Todo aquel que confiesa sus pecados a Jesucristo, le recibe, le acepta y dice que esa sangre derramada en la cruz, y para eso, esta frase maravillosa, tenemos que tener fe, que Cristo Jesús realmente fue a la cruz y pagó este precio y limpió con su sangre nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna y formar parte de la familia cristiana. ¿Cristiana qué más? Cristiana evangélica. Cuando a usted le dicen, ¿tú eres cristiano? Usted dice, sí, soy cristiana. Yo también soy cristiana. Y todos empiezan, soy cristiano. Y ahí de verdad que hay varios cristianos, pues sí, somos hartos, gracias al Señor.
Pero usted no tenga temor de decir que es cristiana evangélica, porque muchas otras iglesias también son cristianas, pero son cristianas y además son seguidores y adoradores de otros que no son Cristo. Primera de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este versículo nos viene, pero así, justo para hoy, por algo está en el estudio. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No importa entonces nuestro origen, amados hermanos, no importa dónde nacimos, cómo nacimos, cuándo nacimos, no importa cuánto mal pudimos haber hecho o heredado, como cristianos rechazamos una vez más, lo digo, el racismo. Debemos promover la justicia, la compasión, la solidaridad, el amor de Dios, porque a veces nos quedamos en la solidaridad, la empatía, que la tolerancia, y ahí empezamos a perdernos, que son valores universales. Pero nosotros, ¿qué es lo que compartimos? Es del amor de Dios. Somos hermanos en Jesucristo. Nos une la misma experiencia de salvación. No hay otra manera. Todos hemos recibido la gracia, encontrado la salvación y la vida eterna por medio solo de este segundo Adán, Jesucristo. Pero nos quedamos con Jesucristo. No es bueno decir segundo Adán, ¿ya? Ahora yo creo en el segundo Adán, nadie entiende nada. Él derramó su sangre por ti, por mí, en la cruz. Él nos rescató del pecado, solo Cristo pudo y puede hoy hacerlo para ti. Si estás conectado, si estás aquí, no te atreviste a levantar la mano cuando yo pregunté si tenía salvación. Y dices, será, no sé, no estoy segura, parece, no me acuerdo. De verdad, porque cuando tú tienes esa incertidumbre, eso de que será, no será, tu experiencia de conversión, tu nuevo nacimiento no ha sido real. Y Dios te dice hoy, bueno, si tienes dudas, no te acuerdas, parece que a lo mejor, que parece que estaba en el sur y una vez pasé en una campaña que no sé, de verdad que no me acuerdo, pero me encanta ir a la iglesia, no sirve. Si tú no has hecho esa experiencia, como bien lo dijo en la última clase, aquí desde este mismo púlpito, busca a esa persona que te llamó, busca a esa persona que te invitó, habla con alguno de los hermanos si tuviste atención que levantó la mano, busca a nuestro pastor, busca a los diáconos y conversa. Y si no encuentras a nadie, porque estás en tu casa hoy día, estás solo y por casualidad te conectaste, te lo enviaron el link, arrodíllate y habla con el Señor, porque no necesitamos un intermediario, porque el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Amén. Y tú le dices con esas palabras, porque Dios entiende todos los idiomas, qué maravilloso. Sí, porque imagínate, traductor. Tú le dices, Señor, Dios, Jesucristo, algo sé, pero lo que yo tengo seguridad es que no estoy conforme con mi vida. Tengo un vacío grande en mi vida. Ya no sé qué hacer, no sé cuál es mi próximo paso. He dañado personas, he cometido faltas. No he cumplido mis propias promesas o las promesas que algún día te hice a ti, ese Diosito. Y te arrodillas y le dices, Señor, yo te necesito, yo necesito un cambio para mi vida. Yo necesito nacer de nuevo, tener esperanza. Y esa esperanza de la resurrección y la vida eterna, la salvación. Y Dios te va a tomar y Dios te va a conceder lo que estás pidiendo si lo haces con todo el corazón. Amén. Solo Cristo puede deshacer ese pecado de Adán que lo tenemos como herencia. Vámonos hoy día, hermanos, alegres, gozosos, agradecidos de este amor inmenso de Dios, de esta misericordia de Dios que pasa todos los límites, que recorre el mundo, recorre el universo, porque el Padre Celestial ya envió a su Hijo único, Jesucristo, para darnos esta salvación y vida eterna. Mire Juan 3:17, normalmente memorizamos y decimos Juan 3:16, pero el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es la única manera de ser salvo, creer solo en Cristo Jesús, confesando pecados, aceptando que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Y Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Con esta declaración de gozo, hermano, la invitación de Jesús señalando el mismo, yo soy el camino, no te equivoques, deja de caminar, intentar, de pedir intermediarios.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos vamos agradecidos de este primer domingo de diciembre, donde bien también decía nuestra hermana, todos vamos a celebrar Navidad. Ya estamos, dice, hay gente que dice, ya estoy modo Navidad, palabras digitales, ¿no? Seamos promotores de este verdadero sentido de la Navidad, que es el nacimiento de Cristo Jesús, pero no nos quedemos mirando expectantes así como, ay, la guaguita pequeñita, ese bebé tierno, que lo fue, me imagino ahí, con tantas visitas que recibió. Vámonos con este Jesucristo, que creció, se desarrolló, fue adolescente, fue hombre, hizo su ministerio y fue a la cruz voluntariamente, por ti y por mí. Que el Señor nos bendiga grandemente, hermanos. Hermosa lección y la exhortación muy, muy clara. Que el Señor le bendiga a mi hermana Juanita. Muy linda la lección. Para continuar, como dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Vamos a entonar el himno 298. Yo iré de la tierra hasta el fin.
así sea, mis amados hermanos, que llevemos este mensaje de la tierra hasta el fin, para que, como decía mi hermana Juanita, todos tengamos la gran oportunidad de ser salvos. Entramos ahora en el periodo de oración para orar por estas peticiones que son tan importantes. Nuestra hermana Francisca Morales va a orar por orden y apoyo policial y justicia ante la obra maligna del narcotráfico y la delincuencia. Seguidamente, nuestro hermano Juanito Torrejón va a orar por enfermos y necesidades de la familia de la fe. ¿Ya? Lo hacemos con toda nuestra fe también, orando al Señor. Gracias, Señor Jesús, por el privilegio de poder estar acá. Yo sé que mi corazón por poder congregarnos, por poder reunirnos, de poder venir a adorar, a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque hace tanto tiempo que estábamos en nuestras casas, en nuestros hogares reunidos también, Señor. Pero era necesario para poder vernos, tocarnos, escucharnos, Señor Jesús, estar en tu templo, Padre. Señor bendito, sabemos todos los días, escuchamos todos los días, Señor, cómo está esta tierra, Padre, cómo está su planeta, cómo está su humanidad, Señor. Escuchamos, Padre, de lo peligroso que está el calles, Señor, de estas poblaciones, Señor, donde está avanzando el narcotráfico, la delincuencia, Señor. Todo lo que escuchamos de muertes, de asesinatos, de robos, de peligros, Señor Jesús. Padre bendito, nos mueve el corazón, Señor Jesús, escuchar estas noticias de repente, Señor, donde están afectadas familias, donde se afectan niños, donde se afectan, Señor Jesús, iglesias, Padre amado, personas, Padre bendito, en todo solamente Chile, Señor, sino también en toda la tierra, en todo el mundo, Padre bendito. Es tan grande la maldad. Satanás ha metido tanto, Señor, en nuestras vidas, en las familias, Señor, en las poblaciones, Padre. Cada día sigue avanzando, Señor. Pero sabemos, Señor, que nosotros creemos en un Dios vivo, un Dios poderoso, Señor Jesús. Pero la palabra de Dios dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Señor, creador de los cielos y de la tierra. Es por eso, Señor, que pedimos, Señor, tu ayuda. Pedimos, Señor, que tú cubras, Señor, a tus hijos, Señor bendito, a los hijos, Señor, de tus hijos, Padre bendito, a la familia completa, en sus hogares, en sus poblaciones, en sus villas, Señor, donde está metida, Señor, la delincuencia, donde está metida el narcotráfico, Señor Jesús. Padre, que tú te libres, Señor Jesús. Tu palabra dice, Señor, que nosotros somos, Señor bendito, del reino, Padre bendito, pero nosotros no estamos en este mundo, Señor Jesús. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, Padre. Somos tus hijos, Padre bendito. Es por eso que yo hablo, Señor, que tus ángeles, Señor, siempre estén acampando para los hijos, protegiendo a los nietos, a los hijos de sus hijos, Señor Jesús, a las familias completas, Señor bendito, para que, Señor, esta hueste maligna, Señor, no nos ataque por ningún lado, por ningún sentido, Señor. Cuídale, Señor, cuando vaya a sus trabajos, Señor. Cuida su entrada y salida del lugar, Señor bendito. Cuida todo lo que ama sus pasos, Señor bendito. Padre bendito, sabemos que en algún momento esta maldad, Señor, de Satanás va a tener su término, Señor Jesús. Y hasta que ese día llegue, Señor, nosotros confiamos en tu poder, confiamos en tu promesa, Señor, que tú le darás a tus hijos, Señor, de esta maña del diablo, Señor Jesús, y de toda la maldad que existe aquí en la tierra, Padre. Señor bendito, libramos, Señor Jesús, también a estas seguridades, Padre, que tienen que tener la voz, Señor, de proteger, Señor, a la gente, Señor, cubre también, Señor, eso es lo que ellos comprometieron su vida para hacerlo, Padre. Yo te pido protección para ellos, Señor, porque ni siquiera estas personas están respetando la autoridad, Señor, que no respetan nada, Señor Jesús, que el mundo se ha alejado de ti, esta gente se ha alejado de ti, Padre bendito. Yo te pido que tú llegues, Señor, por alguna vía a sus corazones, Padre bendito, para que ellos también puedan, Señor, arrepentirse de sus pecados, de su maldad, Señor Jesús. Pedimos, Señor, estas cosas, Señor, sabiendo de que tú estás escuchando nuestra oración de todo corazón, Señor. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
A la iglesia que conforma tu iglesia, Padre mío. Te pedimos también por aquellos que se encuentran hospitalizados, Padre mío, en los hospitales de acá de la comuna, Padre mío, y del país. Te pedimos que tú seas colocando tu mano sanadora sobre ellos, Padre mío, y que tú puedas aliviar sus dolores, Padre mío, sus quejas, Padre mío, para que ellos puedan ser sanados, Jesús, y que ellos puedan reconocer que tú eres un Dios que les sana y les salva, Padre mío. Para finalizar, también te pido, Jesús, por la unión de la iglesia, Padre mío. Te pedimos que estemos todos en un solo espíritu, Jesús. Toda vez que los próximos días, Jesús, serán las elecciones presidenciales, Jesús. Y te pedimos que tú seas colocando en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre mío, para que vamos a elegir la persona que más nos va a representar, Padre mío, como cristianos. Te pedimos por nuestro país, Padre mío, por nuestras iglesias, Padre mío. Te pedimos que tú seas bendiciendo a los jóvenes, Padre mío, que los seas bendiciendo, Padre mío, ayudando, dado que muchos esta semana darán su prueba académica, Padre mío, y te pedimos que tú también seas con ellos. Gracias, Padre mío, por todo, te lo rogamos y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Para terminar este hermoso culto, lo haremos con el himno 421. Yo te sirvo porque te amo. Amén. Seguidamente. La bendición está en el Salmo 63. Dios, satisfacción del alma. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. En Dios, amado Padre, gracias te damos por tu palabra, que todo lo que se ha entregado en el culto, toda la bendición que estamos recibiendo a diario en nuestros hogares. Señor mío, condúcenos con tu gracia y tu misericordia. Y recibimos en este momento la bendición que viene de la unción de lo alto, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.